Hola, aquí nuevamente Ankari Kai. Hoy voy a hablar un poco de las diferentes mancias, ¿sí? Como se llaman, o diferentes herramientas energéticas, ¿sí? Que se pueden aprender tanto como en un principio. Siempre digo que tendría que estar bueno que uno las aprenda, las incorpore como una herramienta de ¿sí? Sanación, autoequilibrio, para luego de pasarlas por el cuerpo, ¿sí? De no solo aprenderlas desde la mente, desde la cabeza, sino también de vivenciarlas, poderlas brindar, si se quiere, a otros, ¿sí? En este caso voy a arrancar por la primera que yo aprendí hace muchos años. Siempre digo que antes cuando lo aprendí era algo casi como secreto, ¿no? Que se iba pasando. Hoy en día con la internet todos conocen esta herramienta que es el Reiki, ¿sí? Pero ya en el 2004, cuando yo la aprendí, era como más secreta, ¿bien? Más esta herramienta, ¿sí? Me sirvió muchísimo para percibir, ¿sí? De una manera distinta tanto mi propio cuerpo, mi energía, como la de mi alrededor. Hacer más consciente este lenguaje, hacer más consciente de este lenguaje energético, ¿sí? La considero una muy buena herramienta para autoequilibrarnos, ¿sí? También tomar conciencia del poder de la energía que tenemos en nuestras manos, en nuestro pensamiento, ¿sí? Ver el cuerpo no solo como un campo físico o emocional, sino también energético. Pues aquí se aprenden, ¿sí?, los diferentes centros de energía que tenemos en el cuerpo, cómo funcionan estos, qué lo equilibra, qué lo desequilibra, ¿sí?, cómo regularlos y regular también nuestra propia energía para equilibrarla. Cuando hay problemas de sueño, de descanso, de nerviosismos, de miedos o ansiedades, el Reiki es un gran contribuidor para equilibrar estas emociones, estas sensaciones. Incluso puede llegar a aliviar dolores o molestias físicas. Entonces, aprender, ¿sí?, a dar Reiki no significa que voy a aprender hoy y salir a dar Reiki mañana. No, me puede servir a mí mismo para equilibrar ciertas áreas de mi vida o de mi cuerpo que están en desarmonía. Yo siempre digo que cuando aprendí esta herramienta, o sea, cuando la enseño hoy en día, digo que una de las cosas que más me ayudó en ese momento era a descansar bien. Yo era una persona que me costaba mucho dormir, ¿sí? Mi mente mi racional ser tan o más acelerado que mi perceptivo, ¿sí? Entonces, cuando yo me acostaba, era como que mi mente empezaba a hablar y no podía descansar. Creo que a varios, y hoy en día, al nivel de muchos de estrés que vivimos, nos suele pasar. Y a veces el tratar de meditar nos cuesta bastante encontrar el espacio, el tiempo. Sin embargo, con el Reiki me pasó que, como tenía que hacerme esta sanación por 21 días, empecé a hacérmela antes de dormir, ¿sí? Los primeros días hacía todo, iba chakra por chakra, los 7 chakras, y los completaba sin ningún tipo de
problema, pero me dormía un poco más fácilmente. Hasta que con el correr de los días comencé a darme cuenta que por ahí llegaba al tercer chakra, al cuarto, ¿sí? Y me había quedado completamente dormida y amanecía con la mano en el lugar donde la había dejado apoyada, o sea, completamente relajada y entregada al sueño. Entonces, esta herramienta puede ayudar mucho a nuestro cuerpo, a nuestra mente, ¿sí? A equilibrar aquellas zonas que estamos desarmonizados. Generalmente suele pasar que vienen a aprender Reiki para, no, yo le voy a hacer a mi hijo porque está mal, porque está estresado, a tal persona porque está padeciendo algún tipo de enfermedad, porque quiero ayudar a tal o cual persona. Más yo digo que se enfoquen en lo que va a hacer esto por ustedes. Porque si no lo pasan por el cuerpo, si no lo aprenden desde este lugar donde toman sus beneficios, donde lo integran, ¿sí? Va a ser más un derroche de energía y puede que lo den desde un mal lugar. Si bien el Reiki no hace mal, no lo podemos hacer mal, sí podemos darnos desde un mal lugar. ¿Qué es esto? Empezar a usar nuestra energía, porque al darlo vamos a estar poniendo intención, nuestra cabeza diciendo que queremos mejorar tal o cual cosa de otra persona, ¿sí? De nuestro ser querido, y no vamos a estar canalizando el Reiki, ¿sí? Porque no lo hemos pasado por nuestro cuerpo, porque no lo hemos tomado, no lo hemos sentido, sino directamente lo vamos a estar dando con un condicionamiento que generalmente crea nuestra cabeza, y lo que vamos a estar gastando no es ser un canal, ¿sí? Atravesado por esta energía y dándola, sino vamos a estar desgastando y derrochando nuestra propia energía, tanto mental como física. Entonces, fundamental cuando aprendemos una herramienta que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con esta línea más espiritual, si se quiere, es asimilarla desde el cuerpo, desde el corazón. No solo entenderla, ¿sí? Cómo aplicarla desde la cabeza, sino incorporarla y tener en cuenta si nos sirve, si nos ayuda, si nos hace ser un poquito más esa mejor versión de nosotros mismos. Entonces ahí es más que benéfico distribuirla a los demás, compartirla. Pero primero, fundamental, tomarla, ¿sí? Que nos ayude a nosotros mismos. Ponernos en este lugar es de mucha contribución, tanto para nosotros mismos como desde este lugar hacia los demás. Para aquellos que les interese esta herramienta o tengan dudas, yo no sé, hay muchas personas que me dicen y no sé por dónde empezar, no sé qué aprender. Bueno, si tenés problemas de ansiedad, de sueño, nerviosos, cansancio, molestias en el cuerpo, el Reiki puede contribuir mucho a ello. Aprenderlo desde el lugar para mejorar es genial, ¿sí? También es una muy buena herramienta, como digo, para aprender a ver el cuerpo de manera energética, ¿sí? Para ver cómo a veces las emociones, ¿sí? Los pensamientos desequilibran nuestros centros energéticos, ¿sí? Y cómo volverlos a acomodar. El Reiki tiene varios niveles. En el primer nivel se aprende este lenguaje, se aprende sobre estos centros energéticos, un poco de la historia, dependiendo qué sistema de Reiki vayamos a aprender, porque hoy en día hay muchísimos. Cuando yo aprendí solo había uno, que era el Reiki Usui tradicional, pero hoy en día hay Reiki de todo tipo, angélico, elemental, tradicional, no tradicional,
hay un montón, ¿sí? Pero generalmente en una primera parte del Reiki se aprende esto, cuál es su historia, cómo se aplica y se centra en el campo energético o en el cuerpo energético de las personas, ¿sí? Y cómo funciona este campo. En un segundo nivel, al menos yo hablo del que sé que es el tradicional, se aprenden, ¿sí?, diferentes símbolos que potencian, ¿sí?, esta energía en el cuerpo de las personas, ¿sí?, para diferentes cosas. Y el tradicional tiene un tercer nivel en el cual se aprende la maestría para que uno ya después pueda enseñar a otros. Así que si estás buscando por dónde empezar, cómo entender esto, cómo entender qué me pasa, y además estoy atravesando una serie de procesos, emociones, cosas que me están sacando de eje, el Reiki es una muy buena herramienta para comenzar. Pero atención con esto, es importante que para ir a aprender Reiki no tengamos miedo de nuestra propia percepción, ¿sí? Si estamos con mucho miedo a lo que percibimos, a lo que vemos, a lo que sentimos y demás, no es bueno empezar por esta herramienta. ¿Por qué? Porque nos abre todos los canales de percepción, nos deja abiertos como canal. O sea, lo que ya tenemos naturalmente se potencia más. Entonces, si estamos con miedos o pánicos de percibir y lo que queremos es controlar esto, regularlo, hacerlo, no sé, diferente, el Reiki no es un buen primer paso. ¿Por qué? Porque va a abrir mucho más esta percepción, va a hacerla mucho más intensa, si se quiere. Entonces, por más que contemos con las herramientas, al tener miedo no va a contribuirnos, ¿sí? En ese caso que haya mucho miedo a percibir o no nos sintamos cómodos, queramos ver cómo manejamos esto, es mejor por ahí empezar por otra herramienta, por ejemplo, la radiestesia o el tarot. En el próximo podcast voy a ir hablando de estas dos otras herramientas para que puedas saber, comprender qué puede ser de utilidad para ti, para potenciarte, para que esto te sirva y contribuya a ti mismo esta gran sensibilidad o hipersensibilidad o intuición o percepción, ¿sí? Y para que sea una potencia en tu vida y no una carga. Recuerda que puedes seguirme en Instagram, en Ancari Laura Clerin, ¿sí? Ahí también tienes más información sobre distintos tipos de trabajo. Que tengas un buen día o una buena noche y nos estamos escuchando en el próximo podcast.